Ley de Ohm, segunda parte. Análisis de gráficos de diferencia de potencial, intensidad de corriente y resistencia. Ya vimos que existe una constante de proporcionalidad entre la diferencia de potencial e intensidad de corriente, característica del circuito o del elemento conductor que llamamos resistencia. En el Sistema Internacional de Medición, la unidad es el ohm. Si un conductor se mantiene isotérmico, el cociente entre la diferencia de potencial entre sus extremos y la intensidad de corriente que circula permanece constante, siendo esta constante la resistencia del conductor. La conductividad es la propiedad que tienen los materiales de conducir las cargas eléctricas y se cuantifica por medio del coeficiente de conductividad sigma. La propiedad inversa de la conductividad se conoce como resistividad y se cuantifica a través del coeficiente de resistividad ρ. A partir de los valores medidos en el video anterior, vamos a realizar el análisis y la representación gráfica. Vamos a representar primero, gráficamente, la intensidad en función de la diferencia de potencial. Para eso necesitamos un par de ejes cartesianos, la diferencia de potencial en el eje horizontal, porque es la variable independiente según nuestro gráfico, y en el eje vertical, la intensidad de corriente. Debemos establecer una escala. Para la diferencia de potencial, ese segmento representará un volt, y para la intensidad de corriente, ese segmento representará 0,002 amperes. Vamos a representar entonces los valores del primer cuadro. A medida que vamos subiendo la diferencia de potencial, según el primer cuadro, aumenta la intensidad de corriente. De igual manera, en el segundo cuadro, a medida que aumenta la diferencia de potencial, aumenta la intensidad de corriente. Repetimos entonces para el tercer cuadro y se cumple nuevamente que a medida que aumentamos la diferencia de potencial, aumenta la intensidad de corriente. Vamos a graficar ahora la resistencia en función de la diferencia de potencial. Nuevamente vamos a construir el gráfico con un par de ejes cartesianos donde en el eje horizontal pondremos la variable independiente, la diferencia de potencial, y en el eje vertical la variable dependiente, la resistencia. Establecemos la escala. Ese segmento será un volt. Para la resistencia, ese segmento será 100 ohms. Vamos entonces a representar los valores del primer cuadro. A medida que sube la diferencia de potencial, la resistencia se mantiene. Para el segundo caso, lo mismo. Y en el tercer caso, repetimos y vemos que sucede lo mismo. Vamos a representar ahora la resistencia en función de la intensidad de corriente. Nuevamente necesitamos un par de ejes cartesianos. En el eje horizontal siempre va la variable independiente, que en este caso es la intensidad de corriente. En el eje vertical la variable dependiente, que en este caso es la resistencia. Establecemos una escala. Ese segmento va a representar 0,002 amperes y este segmento va a representar 100 ohms. Entonces, nuevamente representamos la resistencia en función de la intensidad de corriente. A medida que fue subiendo la intensidad de corriente, según el primer cuadro, la resistencia permaneció constante. Lo mismo pasó en el segundo cuadro y nuevamente en el tercero. Bien, podemos ver que según los cuadros, en este caso el de intensidad en función de la diferencia de potencial, existe una proporción directa entre estas dos magnitudes. Esto lo podemos observar a partir de que la unión de todas las mediciones nos da en cada caso una línea recta con pendiente única. Si calculamos la pendiente de la gráfica, obtenemos en este caso la conductancia, que es la inversa de la resistencia. Si quisiéramos graficar para determinar la resistencia, tendríamos que invertir los ejes de nuestra gráfica y hacer la diferencia de potencial en función de la intensidad de corriente. En este caso, si calculamos la pendiente ahora, nos daría la resistencia.
podemos ver que, por más que invirtamos los ejes, la proporcionalidad entre diferencia de potencial e intensidad de corriente se mantiene, lo que implica que la resistencia permaneció constante. Lo podemos ver en estos cuadros. A medida que fue aumentando la diferencia de potencial, la resistencia permanecía constante. Y lo mismo con la intensidad de corriente, es decir, la resistencia no depende ni de la diferencia de potencial ni de la intensidad de corriente. Por más que el circuito sea en corriente continua o en corriente alterna. ¿De qué depende entonces la resistencia del conductor? Lo dejamos para el próximo video.